Eh, Mi nombre es Mauricio Lopera, soy médico oncólogo radicado en la ciudad de Medellín y miembro activo del Comité de Enfermedades Hereditarias y Huérfanas de Socorro. Y en la noche de hoy es para mí motivo de gran placer presentar a la doctora Noemí Córdoba Cardona. La doctora Noemí Córdoba es médica diplomada en ecografía para queso vascular en Barcelona, España, directora médica de terapia renal y servicios especiales, es miembro de número de la Asociación Colombiana de Nefrología y Hipertensión Arterial y es miembro activo de nuestro Comité de Enfermedades Huérfanas Hereditarias. Un saludo muy especial a nuestra coordinadora, la doctora Angélica Roncayo, que ha sido nuestra líder en este comité, y a los integrantes del mismo. Hemos tenido un comité con una producción académica bastante importante, hemos hecho un esfuerzo en producción. Básicamente ustedes conocen que nuestro primer producto fueron el consenso de la enfermedad de Fabry y nuestro último trabajo fue el consenso para el manejo de la poliquistosis renal autosómica dominante. Y en el día de hoy, la doctora Noemí nos va a hablar acerca de la situación actual de las enfermedades raras y huérfanas en Colombia. Es una revisión global acerca del estado de las enfermedades raras y huérfanas. Hago claridad que la doctora Noemí no va a hacer hincapié ni se va a referir a ninguna condición patológica en especial. Es una charla más para que conozcamos cómo los clínicos que nos enfrentamos a pacientes con enfermedades renales que a veces no conocemos la etiología, pensemos un poco en que podemos estar ante una enfermedad huérfana o ante una enfermedad hereditaria y que debemos tener siempre en nuestro diagnóstico diferencial este tipo de condiciones. Sin más preámbulos, invito a la doctora Noemí para que nos ambiente con esta presentación. Anima a todos los participantes para que vayan preparando sus preguntas y al final dejemos un espacio de 10-15 minutos para preguntas, discusión y que retroalimentemos ese tema tan interesante. Doctora Noemí, muchas gracias por su participación, por haber aceptado este gran reto y el auditorio es suyo, doctora. Adelante. Muy buenas noches. Gracias por la presentación, doctor Lopera. Es un placer para mí contar con la compañía de todos y todas las presentes, especialmente con los compañeros del Comité de Enfermedades Hereditarias y Huérfanas de la Asociación. Me disculpan, tengo algunas dificultades aquí. Ok. Bueno, y en vísperas de la conmemoración del 17º Día Mundial de las Enfermedades Raras, desde el Comité de Nefropatías Hereditarias y Enfermedades Huérfanas de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, como adelantaba mi colega el doctor Mauricio Lopera, hemos querido traer para ustedes una breve presentación sobre la situación actual de estas patologías en Colombia. ¿Sí? El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebró por primera vez en Bruselas, Bélgica, en el año 2008 y desde entonces se ha conmemorado anualmente cada último día del mes de febrero, esto con la intención de generar sensibilidad sobre estas enfermedades, de brindar apoyo a los pacientes, cuidadores y familias que la padecen y también despertar el interés de diversas sociedades científicas, ¿no? Y es que finalmente no es raro tener una enfermedad rara, a pesar de que individualmente afectan a un número muy reducido de personas en el mundo. Globalmente son millones de personas quienes las padecen alrededor del mundo. En el mundo se han documentado entre 6.000 y 7.000, incluso 8.000 en algunas fuentes, enfermedades raras que se caracterizan por tener una baja prevalencia, por tener síntomas y signos heterogéneos, inespecíficos en ocasiones, y se estima que podrían afectar hasta el 7% de la población mundial.
80% de ellas podrían tener un origen genético y aunque pocas son prevenibles o curables, cuando son diagnosticadas de manera oportuna y se hace un seguimiento y tratamiento adecuado, se puede lograr una aceptable calidad de vida y un buen potencial de desarrollo. Aun cuando no hayan tratamientos específicos, los síntomas y signos que las acompañan pueden ser tratados para mejorar la calidad y expectativa de los pacientes. Y aunque su expresión y severidad varían considerablemente entre una patología y otra, pues las discapacidades y la pérdida de independencia afecta tanto a pacientes como familia y cuidadores. La pérdida también de la capacidad productiva limita la posibilidad del desarrollo educativo, cultural, económico y social de quienes están afectados por ella. Y todo lo anterior hace que se requiera de un mayor apoyo y esfuerzo de la sociedad y sus múltiples actores para garantizar la igualdad de oportunidades y el mejor nivel de salud física y mental posible para estos pacientes. Las manifestaciones clínicas heterogéneas y bizarras, perdón, me disculpo. Las manifestaciones clínicas heterogéneas y bizarras hacen que sea difícil el diagnóstico oportuno, ¿sí? Lo cual conduce en muchas ocasiones al deterioro progresivo por estas patologías y al desarrollo de complicaciones tempranas. Asimismo, también es característico el alto costo económico que puede afectar desde las etapas de diagnóstico temprano hasta el tratamiento paliativo. En el área de la nefrología particularmente las enfermedades renales hereditarias representan del 5 al 10% de todos los casos de nefropatías en adultos jóvenes. Y un grupo de estas corresponde a las nefropatías raras o a las enfermedades raras, perdón, ¿sí? En las cuales su diagnóstico tardío conduce en muchas ocasiones a la progresión de la enfermedad con el arribo a la nefropatía terminal y en muchos casos pues demandando la necesidad de diálisis y trasplante, lo que finalmente termina afectando la calidad y expectativa de vida de quienes la padecen. El síndrome de Alport, que es bastante conocido, la enfermedad de Fabry y también la cistinosis son algunos de los ejemplos de enfermedades raras con afectación renal, entre otras, como la nefronoptisis, el síndrome hemolítico urémico atípico, etcétera. Y sería, bueno, recomendable volver a definir lo que es una enfermedad rara. En la mayoría de los países alrededor del mundo se entiende como enfermedad rara aquellas patologías de baja prevalencia que pueden afectar a 1 en 2.000 pobladores. Las enfermedades huérfanas se refieren a aquellas condiciones que aunque muchas son raras, pues carecen de tratamiento adecuado o específico y que pueden ser huérfanas en términos de investigación, atención y desarrollo médico. Las ultrahuérfanas son aquellas que suelen tener una prevalencia menor a 20 en cada millón o un caso en cada 50.000 personas. Y las olvidadas o neglected diseases son un conjunto de padecimientos que anteriormente en muchos casos no eran raros, pero que finalmente con un origen infeccioso y parasitario suelen afectar a poblaciones vulnerables de escasos recursos en países en vías de desarrollo y que ya no son del interés de la salud pública en los países del primer mundo, lo que lleva al poco acompañamiento y al poco interés de la industria en el desarrollo de su tratamiento. En Colombia, pasa.
Ok. En Colombia, la ley, perdón, en Colombia volvemos. Qué pena. Gracias. En Colombia, la ley 1438 del 2011 modificó lo que se definía por enfermedades raras, huérfanas, para hacer aquellas que crónicamente son debilitantes, graves, que amenazan la vida y que tienen una prevalencia menor a 1 en cada 50.000 personas. Eso también incluye a las enfermedades ultra huérfanas y olvidadas. Y a partir del decreto 023 del 2023 se actualizó y se modificó el listado nacional de enfermedades huérfanas para su versión 4.0, que incluye 2.236 patologías en total. En la epidemiología global podemos ver que desde Orphanet se han descrito más de 6.000 patologías raras que en conjunto afectan a un gran número de personas. Se estima que podrían afectar del 3.5 al 5.9%, lo que finalmente determinaría que más de 250 a 450 millones de personas alrededor del mundo podrían padecerlas y que particularmente en la Unión Europea más de 30 millones de personas las padecen. Orphanet, que es un portal sobre enfermedades raras y medicamentos, desde el 1996 viene construyendo una compilación, un listado de enfermedades huérfanas y raras que posteriormente ha sido adoptado por la Comisión Europea y finalmente por la OMS, que permitió actualizar el CIE-10 y participar en la elaboración y diseño del CIE-11 con la expectativa de aumentar la visibilidad y asimismo el interés sobre estas patologías. Perdón, anterior. ¿Sí? Podemos ver que de acuerdo a Orphanet, las patologías raras más frecuentes fueron la fibrosis quística, las malformaciones cardíacas sindrómicas, no sindrómicas raras, el paladar hendido, el labio leporino, la hernia diafragmática congénita, entre otras, ¿sí? Y también se vio que el 18% de los casos reportados a las diversas bases de datos y registros se trataba de pacientes financiados por el International Rare Disease Commit, lo cual ha sido una interesante iniciativa desarrollada en Europa por diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, que incluye también compañías farmacéuticas, biotecnológicas, organizaciones de pacientes y diversos científicos alrededor del mundo. En Colombia, me excusan. Gracias, Johan. Sí, permítame que... No sé si... ¿Te devuelves la primera diapositiva en Colombia, perdón? Ok. En Colombia, en cuanto a los reportes, hubo un importante incremento en el año 2009. Después de la pandemia vimos nuevamente un decrecimiento en el reporte de casos. Continuamos. Continuamos. Nuevamente, estas fueron las patologías más frecuentemente reportadas en Colombia: la displasia broncopulmonar, el Guillain-Barré,
la esclerosis sistémica cutánea limitada, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Wolff-Wildebrandt, entre otras. Continuamos. Y entre estas enfermedades más frecuentes, pudimos ver que la displasia broncopulmonar no tuvo una especial diferencia entre sexos, que fue diagnosticada mayoritariamente en menores de 1 año, en un 94%. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, el 85% de los afectados fueron adultos o mayores de 18 años, y para la esclerosis sistémica cutánea limitada, pues 90.8% de quienes la padecen fueron mujeres y se encontraron mayoritariamente en un 94% ubicadas en zonas urbanas. Continuamos. En cuanto a la notificación y a la oportunidad, podemos ver que si bien algunos centros urbanos como Bogotá, la zona de Antioquia y el Valle del Cauca, Cali particularmente, mostraron una tendencia creciente, no ha sucedido así ni es lo que se ve en el resto del país, particularmente en las zonas periféricas. Las enfermedades con mayor prevalencia son en gran medida similares a las que habíamos visto con mayor incidencia, y estas son la esclerosis múltiple, la enfermedad de von Willebrand, el déficit congénito de factor 8, el síndrome de Guillain-Barré y las que pueden ver. Adelante. Queremos hacer una pausa especial en el marco legal y normativo, y es que desde la Constitución de 1991, que se constituyó en uno de los mayores hitos en el país en materia de salud, a través del reconocimiento del derecho a la salud como un derecho fundamental, han sido muchos los avances que han habido en materia normativa y legislativa en el país, ¿sí? La promulgación de la Ley de Políticas Públicas para Personas de Baja Talla en 2009, así como la adopción de convenciones sobre los derechos de personas discapacitadas en el mismo año, sentaron precedentes muy importantes que finalmente en 2010, con la Ley 1392, dieron lugar a que el Estado colombiano declarara las enfermedades huérfanas hereditarias de especial interés y dictara normas para garantizar la protección social por parte del Estado de quienes las padecen y sus cuidadores, contemplando desde la asistencia sanitaria, gestión de la información, financiación y mecanismos de vigilancia y control. Otros decretos también relevantes, como la creación del Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas Raras en el 2012, especial interés también sobre la sentencia 626 del 2016, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, que ha sido un fallo emblemático, ya que reafirmó el carácter fundamental del derecho a la salud y la obligación del Estado de garantizar de manera efectiva y progresiva el acceso a tratamientos y servicios médicos sin límites o barreras económicas o burocráticas. También en el 2018 avanzamos. Se establecieron a través de la resolución 651 las condiciones especiales para la habilitación de los centros de referencia, diagnóstico, tratamiento y farmacias para la atención integral de la población afectada por enfermedades huérfanas hereditarias. Uno de los hechos también importantes fue la resolución 1139 del 2022, que dispone que la financiación de los medicamentos indicados por primera vez para el tratamiento de las enfermedades huérfanas en la vigencia del presupuesto máximo, pues son una obligación que debe ser asumida por el ADRES. También en el 2020 se dispusieron
algunos temas o se hicieron algunas disposiciones en relación con la reglamentación de los presupuestos máximos, esto para la financiación de los servicios y tecnologías de salud que no son financiados con cargo a UPC, pero que son responsabilidad o que no están excluidos de la financiación con los recursos del Sistema General de Aseguramiento en Salud. Adelante. Podemos pasar. Sí, el decreto 1652, perdón, ¿sí? Del 2022 exime a los pacientes con enfermedades huérfanas raras del pago de cuotas moderadoras, asimismo de copagos, cuando son afiliados al Sistema General de Aseguramiento en Salud. También en 2024, con la resolución 207, se adoptaron los lineamientos técnicos y operativos para el programa de tamizaje neonatal. Adelante. Ok. Bueno, y tras todas las conquistas o avances hechos en materia normativa, pues la promulgación de estas permitió el desarrollo de un plan nacional que es la respuesta integral del sector salud, que busca el establecimiento de una ruta clara, estratégica, amplia y holística que permita contribuir al desafío que es mejorar la salud y el bienestar de los pacientes y comunidad afectados por estas patologías. Adelante. El Plan Nacional tiene objetivos variados que van desde la formulación e implementación de acciones para la prevención y la detención temprana, mejorar la oportunidad en el diagnóstico y acceso a medicamentos, promover la autonomía y funcionalidad de los pacientes y fomentar la investigación y disponibilidad de información para la toma de decisiones, entre otros. Adelante. Este plan también ha permitido que se tracen ambiciosas metas, de las que vamos a mencionar algunas solamente, como que para el año 2031 pues debería haberse implementado la asesoría genética a los pacientes y familias con enfermedades huérfanas raras, que para el 2024 ya deberíamos estar implementando el tamizaje neonatal progresivo para enfermedades huérfanas y raras priorizadas. Adelante. Se espera desde el 2026 el incremento paulatino de los centros de referencia con sus redes y servicios en todos los lugares y regiones del país. Adelante. Para 2031 deberíamos de contar con políticas públicas encaminadas a garantizar el acceso a las tecnologías de salud, diagnóstico y tratamiento, así como rehabilitación también de estos pacientes. Adelante. En cuanto a medicamentos para el 2025, el país debería contar con una norma actualizada para la autorización de la comercialización de medicamentos que permita que sean evaluados y se dé acceso a nuevos fármacos y medicamentos de forma efectiva y eficiente. Adelante. A 2025 se espera incrementar la calidad y oportunidad en el registro de personas con enfermedades huérfanas y raras, además de que cada 2 años este estado deberá ser actualizado de forma integral, sistemática, basada en evidencia y con participación ciudadana. Esto deberá tener lugar este 2025. Adelante. En 2024 también se espera poder fortalecer una línea de investigación relacionada con las enfermedades huérfanas con el apoyo de el Ministerio de MinCiencias. ¿Sí? Adelante.
Múltiples actores intervienen en el manejo de estas patologías, desde el sector público, privado, la sociedad civil y los aseguradores, como pueden ver. Adelante. Se han establecido algunas líneas estratégicas que finalmente contemplan todas las etapas y actores en el proceso, desde la prevención, los centros de tratamiento, las personas, familias, las redes sociales de apoyo, los sistemas de gestión de la información y registro y el financiamiento. Adelante. Ok. Entre las variables que permitirán hacer un seguimiento y monitoreo y evaluación se encuentra la búsqueda activa y reporte de pacientes, la caracterización de la población afectada con enfermedades raras huérfanas, la generación de los certificados de discapacidad y el registro de localización y caracterización de los pacientes con enfermedades, de las personas discapacitadas. También las redes integrales de diagnóstico y el acceso rápido a tratamiento sin mediación. Adelante. Bueno, el Instituto Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, en su plataforma Civigila, dispone una ficha de notificación individual que debería ser diligenciada cuando hagamos el diagnóstico de una enfermedad rara huérfana, y además cuenta con un instructivo para su diligenciamiento también público en las redes del Instituto Nacional de Salud. Adelante. Adelante. Bueno, estos son los recursos, los mismos que habíamos mencionado antes, que son los diversos actores que intervienen a nivel nacional y local, desde las instituciones públicas y privadas, en el manejo de estas patologías. Adelante. Bueno, aquí podemos ver, ya nos mostraba esto, el estudio En Serio Latinoamérica, en su capítulo Colombia, que es un estudio sobre la situación de las necesidades sociosanitarias de los pacientes afectados con enfermedades raras, donde podíamos ver que el cubrimiento de los medicamentos por la seguridad social no es total, que generan unos altos costos asociados a la enfermedad, que son asumidos con gran dificultad en muchos casos por la familia, y que en ocasiones han llegado o llegan a representar más del 50% de todos sus ingresos anuales. Adelante. Y también estimaba en este estudio que el costo anual del tratamiento de estos pacientes en Colombia podría estar entre los 20.000 y 100.000 dólares, lo que son unos 82 a 400 millones, que a la fecha bien podrían haberse incrementado. Y estos costos elevados están relacionados con los estudios diagnósticos, con pruebas genéticas avanzadas, adelante, con medicamentos huérfanos, terapias de reemplazo que pueden demandar estos pacientes para su manejo. En el caso de la enfermedad renal, en Colombia contamos con algunos medicamentos huérfanos, como el Migalastat, que es la chaperona para el tratamiento de la enfermedad Fabry, que fue aprobada en Colombia desde el 2019 para el uso en mayores de 16 años, y también vitales no disponibles como el Tolvaptan. Adelante. En España existe un registro centralizado de las personas con enfermedad huérfana, y estas personas tienen acceso o cobertura de 100% del tratamiento por el Sistema Nacional de Salud.
En relación con Latinoamérica, Brasil y Argentina tienen una mejor infraestructura para el diagnóstico temprano y diferente es el caso de Perú y Ecuador, que tienen un menor acceso que Colombia a la fecha. Y es que pese al gran avance en políticas públicas, en Colombia persisten problemas como la financiación y la descentralización de los servicios. Las principales barreras que encontramos para el manejo de estas enfermedades son el diagnóstico tardío, los costos elevados, la poca capacitación del personal médico y la desigualdad en la atención que reciben estos pacientes. Adelante. En cuanto a los recursos, pues tenemos retos y desafíos como desarrollar estrategias de educación continua para profesionales de la salud, cuidadores, familia y población general, definir programas de seguimiento en el aseguramiento y prestación de la atención a fin de disminuir las barreras de acceso y fortalecer la atención integral. Debemos mejorar la oferta social mediante el trabajo intersectorial y desarrollar estrategias que permitan agilizar los trámites administrativos, fortalecer los programas de asesoría genética y educación sexual, reforzar la atención psicosocial como parte de la atención integral de estos pacientes y el acceso de los pacientes con discapacidad generada por una enfermedad rara a los beneficios incluidos en políticas de discapacidad. Adelante. La inteligencia artificial también ha aportado algunos elementos al manejo de estas patologías. Permite el reconocimiento de patrones, el desarrollo de modelos predictivos basados en Big Data que permitan identificar pacientes de alto riesgo, permiten el análisis de datos genómicos, el desarrollo de plataformas diagnósticas automatizadas, como puede ser la predicción de la progresión de la poliquistosis a través del análisis de imagen. Es una gran herramienta que debemos de tener en cuenta. Adelante. Y es que Colombia, como ya antes mencionábamos, en la última década ha avanzado enormemente en las políticas públicas para la defensa de los derechos de las personas con enfermedades raras. Sin embargo, siguen presentando desafíos en el sistema de salud, de inclusión social y ámbito psicosocial. Dentro de los retos más significativos, la oportunidad del diagnóstico, el acceso y la continuidad del tratamiento, la afectación a las finanzas familiares, el agotamiento o cansancio del cuidador, las limitaciones para la inclusión social y la severidad de la enfermedad y sus secuelas. En los últimos años se han hecho revisiones y discusiones acerca de los medicamentos de uso no incluido en el registro sanitario, sobre los procedimientos para la notificación de enfermedades huérfanas raras en Civigila, con el fin de mejorar la representatividad de los casos en el Registro Nacional de Personas con Enfermedades Huérfanas, la ruta para la obtención del certificado de discapacidad, se establecieron las condiciones para habilitación de los centros de referencia, diagnóstico y tratamiento y sus subredes. Adelante. A pesar de esto, seguimos necesitando estrategias para el tamizaje neonatal ampliado y un acceso equitativo a las pruebas genéticas. Requerimos de la creación y fortalecimiento de centros de referencia y acceso a tratamientos innovadores, la capacitación y formación médica continua, la optimización de las políticas de financiación y acceso a tratamientos, y así como la colaboración internacional. Nosotros consideramos que se requieren enfoques alternativos y regulación económica
con el fin de lograr incentivar la investigación y el desarrollo de tratamientos para combatir estas enfermedades raras, ultra raras y olvidadas, y que además debe ser revisada y ajustada a la norma de habilitación para centros de referencia, ya que por lo visto no ha incentivado la creación de estos, y es que aparentemente hacer un esfuerzo por habilitarse como centros de referencia no ofrece garantías para ser considerados en procesos de contratación, ni tampoco otorga reconocimiento diferencial o incentivos monetarios o no monetarios, haciendo que sea muy difícil el retorno de la inversión. Gracias. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias. Doctora Noemí, muchas gracias por esta magnífica presentación, por el contexto que nos da. Esta charla, como les decía al principio, tenía más un objetivo de sensibilizarnos acerca de la situación actual que vivimos en Colombia en cuanto al diagnóstico de las enfermedades raras y huérfanas. No pretendíamos aquí hablar de una patología en particular. Sabemos que las patologías que más frecuentemente vemos los nefrólogos es la enfermedad de Fabry, que es una enfermedad definida como huérfana o rara, y unas de baja prevalencia como es la poliquistosis gravel autosómica dominante del adulto. Colombia, en teoría, es un país garantista, y usted bien lo mencionaba, doctora Noemí. Tenemos la ley 1392 del 2010, que en el texto y en el marco teórico dice que los pacientes con enfermedades huérfanas, raras o hereditarias en Colombia son objeto de una atención especial en cuanto a lo que es el diagnóstico, las redes para el tratamiento y la rehabilitación. Y vemos que en la práctica, cuando nos enfrentamos a un paciente, Se apagó el micrófono. tenga petición, tutela, etc. Es un tema que yo quiero que discutamos con los participantes. Pero para que seamos un poquito Se apagó el micrófono. que hace el sorteo, que me parece muy pertinente. Somos un grupo de nefrólogos acá y adultos. Y la pregunta que él hace es, ¿en qué momento pensar en enfermedades huérfanas durante la atención por nefrología? Es decir, estamos llenos de pacientes que vemos en la consulta con declinación de la tasa de filtración glomerular, con proteínas subnefróticas, nefróticas, que no tienen factores de riesgos tradicionales como la hipertensión, la diabetes. ¿Usted qué tips cree que podemos tener los nefrólogos para ir un poquito más allá en el diagnóstico diferencial? ¿Y cuándo podemos pensar en una enfermedad huérfana de nefrología? Claro que sí, doctor. Bueno, una de las cuestiones más importantes y que creo que esta fecha y esta conmemoración del Día Internacional o Se nos congeló la doctora Noemí. Mundial de las Enfermedades Huérfanas nos brinda la oportunidad de poder traer nuevamente a la mesa el tema de estas enfermedades. Realmente es imposible que nosotros como especialistas y particularmente los nefrólogos lo... ¿Me escuchas? Adelante, doctora. Aló.
Doctora ¿Me Noemí. escuchan? Doctora, por favor, inicie nuevamente su respuesta porque está un poquito entrecortada. Decía, okay, es una meta que en el marco de esta conmemoración del Día Mundial Internacional de las Enfermedades Raras que nos toca, es ocasión de sensibilizar y de invitarnos a nosotros y también a los diversos actores como la industria farmacéutica, las sociedades científicas, las agrupaciones de pacientes, organizaciones de pacientes, a traer a la mesa, a divulgar y a incentivar el conocimiento de distintas afecciones de este tipo. Es imposible para nosotros como especialistas dominar a cabalidad 6.000, 7.000 patologías que además son muy peculiares, pero en el caso de nefrología, cuando estamos frente a un paciente que no responde de manera habitual, que no se acompaña de los factores de riesgo o etiologías que generalmente acompañan a nuestros pacientes, pues tomarnos una pausa y ahondar en la investigación. Podemos echar manos de estudios más específicos. Ahora podemos acceder al tamizaje, por ejemplo, de enfermedades como la enfermedad de Fabry, que es una de estas patologías raras, pero también podemos echar mano de algunas pruebas genéticas que ya por normas y por marco legal están disponibles para nosotros, pero que falta la divulgación de la información y esclarecer las rutas para que los profesionales podamos acceder a ellas. Entonces, ante todo paciente que no tenga un curso clínico habitual, debemos ahondar en los análisis clínicos y paraclínicos, y diagnóstico diferencial que nos dé la oportunidad de enfermedades raras. Excelente, doctora. Yo agregaría ahí algo que a veces nos falta en la parte de la anamnesis, es indagar acerca de antecedentes familiares. Las patologías hereditarias huérfanas normalmente son autosómicas recesivas o autosómicas dominantes. Y a veces en ese paciente que tiene un comportamiento desde el punto de vista de su función renal que no vemos una causa evidente, no vemos un factor de riesgo, debemos ahondar mucho en esos antecedentes familiares. ¿Quién más está afectado en la familia? Indagar por personas que tengan enfermedad renal de teología nucleada, trasplantados en la familia, alguien en diálisis, e irnos un poquito a la historia de la infancia y la adolescencia. Recordemos que estas patologías comienzan muy tempranamente y preguntar un poquito cómo fue el desarrollo de esa persona y ahí podemos encontrar pistas que nos digan, hombre, podemos estar ante una condición genética que apenas se está manifestando ahora y no la hemos encontrado. Entonces, sería importante. Tengo por aquí también otra pregunta muy interesante de la doctora Angélica Roncayo. Dentro de esta revisión que usted hizo, doctora Noemí, de la situación en Colombia de enfermedades huérfanas, ¿usted conoce algún registro colombiano ya académico de alguna patología como tal? Nosotros en el comité hemos tratado de elaborar y hacer un trabajo que vamos a hacerlo para este año, si nos permite pues tiempo, es el primer registro de la caracterización de los pacientes Fabry en Colombia. No conocemos ni siquiera cómo están sociodemográficamente compuestos, cuántos hay, cómo se ha llegado al diagnóstico. ¿Usted en lo que revisó encontró alguna condición, algún registro colombiano ya consolidado que nos dé data? ¿Por qué le pregunto? Porque normalmente los datos que usted nos muestra los extraemos del CIVIGILA y el CIVIGILA es una herramienta que realmente está dando su registro. ¿Por qué? Porque todo lo que va al CIVIGILA tiene un ánimo fundamental, el recobro del recurso, y allí exclusivamente están los pacientes con enfermedades huérfanas
que tienen tratamiento, pero tenemos una cantidad de pacientes diagnosticados que no están en tratamiento, engrosando un número importante. Entonces, ¿usted conoce algún registro colombiano de alguna patología en particular? Ningún registro de ninguna patología en particular. No, no hay a la fecha. Perfecto. Sí, yo tampoco lo conozco realmente, adolecemos de este registro y No, desde nuestro no. una de las tareas es empezar a hacer un registro de dos condiciones que vemos los nefrólogos de adultos, que es la enfermedad de Fabry, y si bien no es una enfermedad huérfana, pero sí una enfermedad de baja prevalencia, la poliquistosis renal autosómica dominante del adulto. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra población, caracterizarla, para a partir de allí ya hacer datos y trabajos más puntuales. Hay una condición que es muy de la edad pediátrica, es la cistinosis. ¿Qué tanto vemos en la edad adulta pacientes con cistinosis? ¿Cuál es su experiencia, doctora? Yo realmente cistinosis he visto dos, tres casos y han sido herencias de los neuropediatras. ¿Usted ha visto algo de esta patología? Realmente yo en mi caso particular a la fecha no he conocido ningún paciente con cistinosis. La verdad es que es una enfermedad de muy, muy baja prevalencia aún en Colombia, además del subdiagnóstico. Es cierto que muchas veces el no tener a mano el conocimiento, el no ser patologías de diagnóstico común, hace que sea asimismo difícil el diagnóstico porque muchas veces la mayoría de los profesionales que atienden, que pueden atender a un paciente con algunas alteraciones urinarias que pueden estar en relación con una síndrome de Fanconi y una cistinosis, pues pasen desapercibidas por falta de conocimiento de nosotros como profesionales médicos. Perfecto, doctora. Bueno, para ir finalizando, tenemos 2 minuticos todavía. Me gustaría que usted nos dejara un mensaje final a todos los colegas nefrólogos. eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos refinar desde nuestra especialidad esa búsqueda de los pacientes? ¿Y cómo podemos vencer las barreras de acceso? Porque hay una barrera muy importante, es que los aseguradores no están dando las herramientas para el diagnóstico. Normalmente cuando nos enfrentamos a estos pacientes, echamos mano de la industria que nos ha provisto de las herramientas para el diagnóstico molecular. ¿Qué cree que como asociación nosotros deberíamos hacer para que podamos beneficiar a los pacientes? Porque la primera barrera es que no buscamos lo que no conocemos y cuando tenemos la sospecha de una condición, pues no contamos con las herramientas en los aseguradores para el diagnóstico. ¿Usted qué mensaje final nos daría para eso? Por eso quisiera hacer especial énfasis en el marco normativo y legislativo colombiano, porque si revisamos nos va a permitir ver que en Colombia se ha dictado, se han proclamado leyes, resoluciones y decretos que permiten garantizar o establecer que el sistema de aseguramiento general en salud va a cubrir cualquier tratamiento, obviamente con la evidencia científica para el manejo de estas patologías. Pero cuando estamos en el quehacer diario, pues vemos que es muy difícil acceder a no solo al tratamiento, sino a los medios diagnósticos. Por fortuna, contamos en algunos casos, como el de Fabry particularmente, con aliados de la industria que nos facilitan el acceso a algunas pruebas diagnósticas rápidas que facilitan en mucho la identificación de estos pacientes